Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Pues estoy dudando, José Javier Esparza, muy buenas tardes, que antes no te he saludado. Buenas tardes. Acerca del título que tiene que tener este capítulo de la historia de la gesta de España, porque en realidad va mucho más allá de España. Es un capítulo sobre la fundación de Europa. Sobre la fundación de Europa y la fundación de Occidente. Lo que pasa es que fue muy importante para España, porque el Camino de Santiago, que es de lo que vamos a hablar hoy, cuando surge en el siglo IX, con casi toda España bajo el yugo musulmán, lo que supone es, es como si de repente una gran estaca incardinara de nuevo a España en la Europa que estaba empezando a dejar de ser por la invasión musulmana, ¿no? Fue fundamental para que España no perdiera el contacto con el resto de Europa y para que el resto de Europa se reconociera también en la cruzada que los españoles estaban llevando aquí en su territorio, en la península, contra el Islam, ¿no? La verdad es que ese momento que efectivamente, digamos, europeiza España de una manera radical es a su vez el nacimiento de una de las columnas vertebrales europeas. Cuando uno está en el norte de Alemania, en Marienburg, por ejemplo, y ve que los signos jacobeos, las conchas, etcétera, están labradas en los conventos, sabe que había toda una corriente de ida y vuelta que incluía juglares, artistas, por supuesto los innumerables peregrinos y todo un camino de ida y vuelta de ideas y de contenidos que daban unidad a todas esas gentes que se sabían cristianas y que estaban construyendo un continente. Así es. Goethe decía que Europa nace de la peregrinación. Goethe lo decía, Europa nace de la peregrinación. Y es el tránsito de peregrinos lo que va construyendo una identidad, una unidad, una conciencia europea muy fuerte. Y la pregunta primera, claro, tiene que ser, José Javier, si es verdad que es realmente el apóstol Santiago quien está enterrado en Compostela. Claro, sobre esto hay literatura, ¿no? Vamos a ver, a ciencia cierta sabemos dos cosas. Una, que quien está ahí son restos humanos encontrados en una necrópolis romana y que pertenecen a alguien que vivió entre el siglo I y el siglo II, más o menos, de nuestra era. Y también sabemos, a ciencia cierta, que la tradición cristiana desde muy temprano, hay un testimonio escrito del irlandés Beda el Venerable en el siglo VII, desde muy temprano se afirma que Santiago está enterrado en Galicia. Saber más no podemos. Y saber lo contrario tampoco, es decir, tampoco hay más razones para decir que ese no es Santiago. La verdad es que no. Es verdad que habría algo milagroso en que Santiago, que fue decapitado en Palestina en el año 44, acabara siendo enterrado en Galicia, pero también es, mucho más milagroso que un pequeño rincón de la península ibérica de repente se convirtiera en centro de toda Europa, y ese fue el milagro que efectivamente pasó, ese fue el milagro que hizo el Camino de Santiago. Bueno, pues vamos al principio de todo. Vamos a ponernos en el momento en el que ese milagro que mencionaba José Javier tuvo lugar. La historia nos lleva a principios del siglo IX, tal vez al año 814, y tenemos que internarnos en un bosque gallego. Exactamente. Estamos en el 814. Otras crónicas dicen que el 834, pero esto no encaja con otra cosa que te voy a decir ahora. Dice la crónica que reinaba en Asturias Alfonso II y en Francia Carlomagno. Carlomagno muere en el 814, por tanto hay que suponer que es 814. Bueno, pues en un bosque gallego, el paraje de Libredón, que está en lo que antes era la diócesis de Villa Flavia, habita, aislado del mundo, un ermitaño llamado Pelayo. Una noche Pelayo ve sobre el cielo de este bosque algo prodigioso, y es que un resplandor intensísimo se ha posado en un punto concreto del bosque. Pelayo ve luces cegadoras, oye cánticos de ángeles, cree que está loco, va a ver a otros vecinos todos han visto lo mismo que él. Entonces Pelayo toma en serio el asunto y lo que resuelve es ir a ver al obispo Teodomiro, que era el obispo de Iria, ¿no? Teodomiro se toma en serio el testimonio de Pelayo, avalado por el resto de los vecinos, va al bosque de Libredón, va allí con su báculo, empieza a hurgar entre la maleza y descubre un viejo cementerio. Y en el viejo cementerio un sepulcro, un túmulo funerario. Bueno, pues con la tradición en la mano, Teodomiro llega a la conclusión de que esos misteriosos fenómenos obedecían a que en ese lugar, en ese sepulcro, se hallaba el arca marmárea, donde, según la tradición había sido enterrado el apóstol Santiago con sus discípulos Teodoro y Anastasia. ¿Marmárea por qué? Marmárea se llamaba, y nadie sabe muy bien por qué, porque no tiene nada que ver con el mármol. El hecho es que la tradición le llama arca marmárea, y no sabría decirte cuál es el motivo. Mármara, no sé. Bueno, la cuestión es que el Papa León XIII avalará el hallazgo. León XIII. A León XIII nos va, por cierto, Fíjate.
Que recordemos el nombre, porque el León XIII nos vamos a encontrar al final de la historia. Es divertidísimo. Ya verás por pues qué. esto es una... Pero esto es León III. Como 1000 años antes. un milagro más, porque Sí. vamos, el Papa León III avalará el hallazgo y lo contará en el año 1077 en la Concordia de ante Altares. Que cuenta cómo ocurrió todo esto. Es un testimonio del siglo XI muy interesante. Mira, escucha. No hay duda alguna, y para algunos es claro, como el testimonio del Papa León, que el bienaventurado apóstol Santiago, degollado en Jerusalén y llevado por sus discípulos a Jaffa, y después de algún tiempo, fue trasladado por el mar al extremo de Hispania, guiado por la mano de Dios, y fue sepultado en el extremo de Galicia, permaneciendo oculto mucho tiempo. Pero como la luz en las tinieblas o una candela bajo el celemín no pueden permanecer mucho tiempo ocultas, con la ayuda de la divina providencia, en tiempo del serenísimo rey don Alfonso, llamado el Casto, un anacoreta de nombre Pelayo, que vivía cercano del sepulcro del apóstol, tuvo en principio una revelación por medio de ángeles. Después se manifiesta como muchas lucecitas a los fieles que estaban en las iglesias de San Félix del Obvio, los que, buscando consejo, visitaron al obispo de Iria, Teodomiro, y le contaron la visión, el cual, después de un ayuno de 3 días, con gran cantidad de fieles, encontró el sepulcro del bienaventurado apóstol cubierto con piedras de mármol, y lleno de enorme alegría, llamó enseguida al citado religiosísimo rey, el cual, como era guardador de la castidad y amador de la santidad, se apresuró a construir de momento una iglesia en honor del mismo apóstol. Bueno, qué precioso relato en la voz de Lola Pérez Collado, que, bueno, nos cuenta lo que pasó. Y Teodomiro, el obispo, corrió a ver a Alfonso II el Casto, rey de Asturias. Y amigo de Carlomagno. Alfonso II es uno de los grandes gobernantes de la Reconquista. Después del episodio de Covadonga y Pelayo, es un personaje importantísimo. Es decir, había liberado grandes extensiones de Galicia, de León, de Castilla, hasta Lisboa había llevado a sus tropas. Enseguida Alfonso se dio cuenta, porque era muy listo, en fin, se dio cuenta de lo importante que era aquel hallazgo. Él mismo fue a ver aquello, él fue el primer peregrino, en realidad fue Alfonso II el Casto, ¿no? Y sobre el mismo campo donde encontraron los restos mandó que se elevara una iglesia. Y este es el primer templo que hay en Santiago. Es una iglesia asturiana del estilo del siglo IX. O sea, una iglesia prerrománica, para que ustedes entiendan. Así como lo que encontramos ahora en los alrededores de Oviedo. En fin, ese tipo de pequeña, un tanto rústica. En todos estos sitios. Lo que pasa es que enseguida, a pesar de ser pequeñita y tal, se convirtió en un centro de peregrinación importantísimo. Y el propio obispo Teodomiro sanciona esta importancia que tiene el lugar, abandona su sede en Iria Flavia, se instala en Compostela y bueno, aquí residirá Teodomiro hasta que se muera en el año 847. En los trabajos de excavación actuales de la catedral se ha encontrado la tumba del propio Teodomiro, es decir, él se quedó allí hasta que se murió. Y antes comentábamos un detalle que fue definitivo en esta configuración de la Europa en torno a las peregrinaciones y en la extensión, en la comunicación de la noticia. Decía José Javier que Alfonso II era amigo de Carlomagno. Es muy importante esto, claro. Alfonso II, ya digo, era muy listo, es decir, era un gran rey, o sea, no era el típico que te imaginas, el rey medieval con barbas, animalote que suben encima de un escudo y tal, no, es decir, era un tipo de primera, Alfonso II el Casto. Era muy amigo de Carlomagno, tenía relaciones muy fluidas, tenía relaciones muy fluidas con la corte carolingia, para ser precisos, es decir, mandó muchas embajadas, cosa que no era muy común, es decir, mandar embajadas a un reino pequeño como el de Asturias a la corte carolingia, pues bueno, una cosa importante, significativa. Y bueno, y Carlomagno es que era el faro de la cristiandad occidental, el heredero del Imperio Romano de Occidente era Carlomagno. No solo era el monarca más poderoso, sino que era el depositario de la legitimidad del imperio, nada menos, ¿no? En torno a Carlomagno, en la corte de Aquisgrán, pues estaba construyendo toda una teoría de reconstrucción del imperio, también en el terreno religioso y cultural, y allí, en esa corte, la noticia del hallazgo de Compostela pues fue importantísima, hasta el extremo de que en la tumba de Carlomagno, por ejemplo, se representa a Carlomagno como descubridor del sepulcro, fíjate. Pues no lo fue, pero lo que sí que hizo fue dar un impulso enorme a la noticia. Gracias a Carlomagno, toda Europa se entera de que se ha encontrado los restos de Santiago en el extremo de Occidente. Lo que llamaban el Finisterre. Y en el lugar que marcan la Vía Láctea, el camino que marca la Vía Láctea, que es el camino de Santiago. Y empiezan las peregrinaciones desde Europa inmediatamente, precisamente por este eco.
Los peregrinos tenían dos horizontes tradicionales, evidentes los de Tierra Santa y los de Roma, pero Santiago pasa a convertirse en uno de los grandes epicentros de la cristiandad. En el año 899, otro rey asturiano, Alfonso III el Magno, consagra a Santiago una nueva catedral, más grande y rica, y comienzan a llegar peregrinos ilustres. Exactamente, sobre el mismo sitio hay una catedral nueva y empiezan a llegar el obispo de Puy, que se llama Gotescalco, que fue muy famoso por la comitiva que llevaba, fue un acontecimiento en su época. Raimundo II, marqués de Gotia, que además fue asesinado por el camino, fue un desastre, pero el arzobispo de Lyon en el siglo XI, había un permanente goteo de gente importante que llegaba, pero que llegaba además dentro de lo que ya iba siendo una riada de peregrinos que continuamente aparecían por allí. Claro, y aquí, claro, el malo se entera. Porque claro, el Islam, que en ese momento está en guerra en España contra los cristianos, es perfectamente consciente de que allí ha aparecido de repente un foco capaz de movilizar no solo armas, sino almas, que es una cosa mucho más difícil de vencer. ¿Y qué hacen? Pues lo atacan. Entonces, Almanzor, el célebre caudillo moro, muy sanguinario por otro lado, en fin, Almanzor organiza una expedición expresamente concebida para arrasar Santiago, arrasa Santiago, destruye la catedral, se lleva las campanas, como es sabido, 2 siglos después las devolverá Fernando III el Santo, pero claro, Almanzor, que destroza todo, deja allí la tumba, de modo que el culto al apóstol sigue adelante. Y un siglo después, en 1073, con el obispo Peláez, al que hay que citar porque fue un personaje muy tenaz, con él comienza la construcción del tercer templo, que es el que hoy conocemos. Esa enorme joya monumental que es la Catedral de Santiago comienza aquí, en 1073, con el obispo Peláez, después de la desolación de Almanzor, ¿no? Y hay todo un trabajo de fondo al que hacíamos mención al comienzo, en el que colaboran lógicamente las órdenes monásticas, las iniciativas culturales, todos aquellos mecenas que pretenden aportar algo al Camino de Santiago, que contribuyen a que el culto jacobeo se afiance muy rápidamente y que realmente, pues desde los extremos y los confines de Europa, todo el mundo pueda seguir esta ruta. Claro, te puedes imaginar lo que eran los caminos en el siglo XI. La orden de Cluny empieza a hacer auténticos propagandistas de la peregrinación, y los reyes, y esto es lo fundamental, digamos que se ponen a la obra en el campo logístico. Claro, hay que levantar hospitales, albergues, señalizar rutas, abrir caminos, construir puentes. Bueno, pues todo esto se va haciendo, y además se va haciendo muy rápidamente para la época. El célebre camino francés, que es el que entra por Roncesvalles o por Somport y Jaca, en el siglo XI está ya prácticamente consolidado, y empieza a llegar gente de Italia, de Suiza, de Francia, de Alemania, de Holanda. Los ingleses llegan por mar generalmente hasta Finisterre. En fin, empieza a llenarse. Y empieza a llenarse también de iglesias, claro. Por eso lo decía Luis Carandel, que el Camino de Santiago es como un museo de 800 kilómetros de largo. Es que es tremendo, porque fíjate, claro, solo en el tramo del Camino francés se construirán 8 catedrales, innumerables iglesias y una multitud de espléndidos edificios civiles y obras de ingeniería, y hasta ciudades enteras, porque claro, las villas nacen precisamente atraídos por el tráfico humano que hay en torno al camino, ¿no? Mira, va a haber un episodio fundamental, fíjate, que es la peregrinación de un papa. Cuando el Papa Calixto II, Guido de Borgoña, se llamaba de nombre civil, va a Santiago en el año 1109. Bueno, Calixto II va a Santiago y se queda impresionado. Y hace una cosa que le ha llegado hasta nuestros días. Hasta nuestros días, claro. Es él quien instituye el privilegio del año jubilar. Es decir, que cuando el día de Santiago 25 de julio cae en domingo, los peregrinos que vayan a Compostela tienen indulgencia plenaria. Una auténtica riada humana fue a Santiago en este siglo XII, hasta el punto de que se calcula en torno a 200.000. Para la época, meter a 200.000 personas en un camino de este tipo es algo formidable. Y las crónicas cuentan, no creo que muy exageradamente, teniendo en cuenta cómo eran los caminos, que la vía de Occidente, como la llamaban, había lugares donde no se podía circular en las dos direcciones. O sea, la gente tenía que ir solo en una dirección porque había tanta gente que era imposible. Había que salirse de la calzada y esperar que pasaran unos para que entraran los otros. Es también en esta época cuando se instituye el atuendo típico del peregrino, el bastón o bordón, la calabaza cantimplora, la concha de vieira que se entregaba a modo de acreditación, digamos, al final del viaje, y todo esto. Y ojo, de esta época también
también data la primera guía para peregrinos. Sí, señor, porque con el Papa Calixto viajaba un sujeto muy cascarrabias, un tipo monje cluniacense francés, muy cascarrabias, ahora verás, que se llamaba Aymeric de Picot. Bueno, pues este es el primero que redacta una guía para peregrinos. Es un texto que se llama Codex Calixtinus, porque está en la biblioteca de la Catedral de Santiago, porque consagra precisamente al Papa, a Calixto, ¿no? Y lo que hace aquí el monje Aymeric de Picot es una enumeración detalladísima que incluye desde textos religiosos sobre el apóstol hasta una guía de viaje de lo más práctico, pasando por descripciones muy pormenorizadas de la catedral. También incluye, esto hay que decirlo, juicios de lo más hostil hacia gascones, navarros, vascos, castellanos y hasta gallegos. Uno lo lee y se queda impresionado de las cosas que dice, les llama puercos, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, parece ser que este Aymeric de Picot le quisieron cobrar portazgos indebidos, derechos de paso en ciertos puntos del camino. Y del cabreo que se cogió el buen monje, diría aquello de la venganza os caerá. Bueno, cuando se puso a escribir la guía, nos puso como hoja de perejil a toda la gente que por allí se encontraba. Bueno, en todo caso, el texto es un testimonio vivísimo de lo que representaba el camino para la gente del siglo XII, ¿no? Yo creo que tenemos que proporcionar a los oyentes un momento para poder leer alguna o escuchar alguna parte de este texto de Picot. Sí. Y, por ejemplo, es muy buena esa parte en la que el monje se queda fascinado ante el pórtico de la gloria del maestro Mateo. Desde el comienzo de la obra hasta nuestros días, este templo florece con el resplandor de los milagros de Santiago, pues en él se concede la salud a los enfermos, se restablece la vista a los ciegos, se suelta la lengua de los mudos, se franquea el oído a los sordos, se da movimiento libre a los cojos, se concede liberación a los endemoniados, y lo que es todavía más, se atienden las preces del pueblo fiel, se acogen sus ruegos, se desatan las ligaduras de los pecados, se abre el cielo a los que llaman a sus puertas, se consuela a los afligidos, y las gentes de todos los países del mundo allí acuden en tropel a presentar sus ofrendas. Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues quien los reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no solo a Santiago, sino también al mismo Señor. Bueno, pues este momento álgido de las peregrinaciones tiene también su envés en otro momento, y es que el camino comienza a languidecer a partir de la Reforma Protestante. A partir sobre todo de la Reforma Protestante. Hubo ya problemas serios en el siglo XIV por la peste, ¿sabes? Porque cuando se declaró la peste en Europa, que además fue generalizada, claro, la circulación de personas quedó de lo más restringido, realmente era peligroso circular, ¿no? Pero bueno, aún así el prestigio de Santiago seguía intacto, es decir, era un sitio donde la gente deseaba ir. Por ejemplo, Dante Alighieri escribió que peregrino en realidad es el que se va a Santiago. El que se va a Roma es Romero, el que se va a Jerusalén es Palmero, y el peregrino es el de Santiago. Bueno, o sea que no fue la peste ni fue el siglo XIV quien acabó con el camino, sino precisamente la Reforma Protestante, porque las prédicas de Lutero fueron de una hostilidad absolutamente brutal contra el camino de Santiago. Esto no lo conocía yo, concretamente contra el camino de Santiago. Sí, contra las reliquias del apóstol, sí, pero una cosa muy tremenda. Claro, para colmo de males, a finales de este mismo siglo XVI ocurre una cosa horrorosa, y es que el pirata Francis Drake, corsario al servicio de la hereje corona británica, empieza a saquear La Coruña, y según llega a La Coruña amenaza además con que va a llegar a Santiago, lo va a arrasar y va a destruir el relicario del apóstol. Claro, horror. Que el arzobispo de Santiago, Juan de San Clemente se llamaba, ve la amenaza, ve que es verdad, ve que Drake está en La Coruña, y ¿qué hace? Pues coger los restos del apóstol para esconderlos de la furia del hereje. Y los escondió a conciencia, y además guardó siempre el secreto. Pero, amiga, lo guardó tanto que se murió y no se lo había contado a nadie. De tal forma que fue terrible. Nos quedamos sin los restos del apóstol durante muchísimo tiempo sin que nadie supiera dónde estaban. Y esto ya fue lo que acabó de matar la ruta jacobea, ¿no? Pero bueno, el extravío de los restos de Santiago no fue definitivo. En 1877 era arzobispo de Santiago el cardenal Payá Rico, y ahí se produce una novedad. Sí. Bueno, Payá Rico llega con una obsesión. Obsesión que al principio nadie conoce,
pero que es encontrar los restos de Santiago. Entonces, ¿qué hace? Se encierra, por las noches se empieza a excavar él, claro, la gente empieza a pensar que está loco, y sobre todo la gente que trabaja con él en la catedral, por los canónigos, por ejemplo, decían, este hombre algo malo tiene, ¿no? Además, había allí un canónigo que era una auténtica autoridad, estamos a finales del 19, es decir, ayer, que era una auténtica autoridad en arqueología, que era el padre López Ferreiro. Y López Ferreiro, sobre todo, empezó a temer que, como este loco con el pico de donde no debe, claro, era arqueólogo, realmente tenía que destrozar la catedral. Después de mil dimes y diretas que hasta llegan a Roma incluso, se ponen de acuerdo para trabajar juntos. O sea, vamos a buscar la reliquia, pero vamos a hacerlo con ciencia, ¿no? Con un orden. Y empiezan a abrir túneles y pozos en el subsuelo de la catedral, abren de todo, hacen galerías, allí no aparece nada. Y bueno, pero fíjate, en lugar de desanimarse, lo que deciden es hacer caso a un viejísimo rumor popular del que se había hablado siempre en Santiago, que decía que los restos estarían en el Trasaltar Mayor. Esto es una cosa preciosa, porque, pues sí, porque abren un pozo, es una vez más la tradición oral la que conserva desde algo luego que ciertamente era verdadero, porque allí estaba todo, en el Trasaltar Mayor. Exactamente. Bueno, esta gente era muy seria, entonces tanto Pérez Payá como López Ferreiro lo que hacen es someter eso que han encontrado a la ciencia de su tiempo. Ojo que la ciencia de su tiempo es la misma ciencia que está abriendo pirámides en Egipto y la misma que descubre Troya, con la que se llaman descubre Troya, es decir, ya es una ciencia. Bueno, abren un proceso, participa la Real Academia de la Historia incluso, y finalmente se verifica que los restos son los originales, los que estaban depositados en su día en el arca. Bueno, para rubricar lo que hacen, a pesar de todo, se someten a la autoridad del Papa León XIII. Y aquí que 1000 años después, claro, exactamente, León XIII ratifica en su bula Deus Omnipotens el hallazgo. O sea, León XIII, en definitiva, establece lo que el primer papa que acreditó a Santiago, León III. Y 1000 años después aparece otro León para confirmarlo. Bueno, pues ya teníamos al santo, cosa que era fundamental. Pero así, el resto estaba hecho un asco. Sí, porque lo que fue la columna vertebral de Europa, las mareas de la modernidad, de las guerras nacionales, lo habían arruinado. Es decir, los hospitales estaban que se caían, las huellas del camino en realidad estaban borradas. Y así siguieron mucho tiempo. Aquí es cuando la historia de repente se hace muy contemporánea. Es decir, empiezan a pasar cosas que son históricas, pero en una época que todos hemos vivido. Y es que a un cura gallego, de lo más tenaz, se le ocurre: voy a resucitar el camino. Ahí es donde tenemos efectivamente que incorporarnos, porque lo hemos visto y vivido todos. Quienes estaban atentos conociendo los detalles, quienes no, percibiendo que sus amigos, sus conocidos, la gente de los alrededores empieza a hacer de nuevo el Camino de Santiago. Y es que el padre Elías Baliña, como decía antes José Javier, sacerdote de la parroquia de Cebreiro en Lugo, dedica su vida entera a la resurrección del camino. Sí, pero es impresionante. Empieza restaurando el hospital y el santuario de Santa María de Cebreiro para renovar lo que era la tradicional acogida al peregrino, ¿verdad? Y al final termina señalizando él mismo con flechas amarillas el camino desde los Pirineos hasta Galicia. Bueno, publicó una guía del camino que se ha convertido en una referencia básica, de todos, para todos, ¿verdad?, los que hacen el camino, la guía del camino. La guía del camino. Y bueno, y gracias al trabajo del padre Baliña fue posible celebrar el Año Santo Jacobeo de 1993, ayer por la tarde, en fin, de lo más cerquita. Y con esto comenzó el regreso a nuestras raíces, no solo de los españoles, sino de todos los europeos, porque el camino, ya digo, es la columna vertebral española de Europa. Pues ya saben, avivando estas huellas del camino, en el sentido que sea, o bien dándolo a conocer, o bien hablando sobre ello, o bien caminando, se hace renacer Europa, se gana conciencia de lo que uno es, y en esa medida también España, que falta nos hace. José Javier Esparza, muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta la semana. Y mejora ese catarro. Gracias. La tarde con Cristina, Cadena COPE.